Este proyecto nace a partir de la problemática presentada en el laboratorio de físico-química de la unidad, ya que les es indispensable realizar incubaciones de microorganismos. Desafortunadamente, sus equipos no contaban con la exactitud ni precisión que ellos requerían, por lo cual nos solicitaron que hiciéramos una reingeniería a dos sistemas incubadores para controlar una temperatura de 10 a 50 grados y una temperatura de 35 a 50 grados. Jugador de alimentos se le realizó una reingeniería de su control de temperatura. Este control de temperatura se lleva a cabo mediante un microcontrolador programado con un PID. El PID es una ecuación matemática que permite mantener un control de temperatura estable con un margen de error mínimo. El PID se encarga de procesar la información capturada, obteniendo así la tendencia a la cual se dirige el sistema y poder controlarlo con anticipación. Para esto, se toman muestras en tiempos constantes y, mediante el análisis del control proporcional integral derivativo, mejor conocido como PID, se obtiene un producto el cual actuará sobre el sistema. En los primeros ciclos el error va a ser considerable, pero como transcurre el tiempo, este disminuirá hasta quedar de una forma tenue. Esto debido a que el PID tiene que aprender cómo funciona el sistema, cuál es su rapidez, sus tendencias, su pendiente, y esto procesarlo en su ecuación para así poder predecir cómo el sistema va a actuar y poder controlarlo de una forma efectiva y con precisión. Este programa tuvo que ser modificado a conveniencia propia, ya que se presentaban problemas con la inercia de la temperatura, por lo cual obtuvimos una precisión de más o menos medio grado. Aquí tenemos las dos incubadoras a las cuales se realizaron la reingeniería. A la izquierda es la que abarca de 10 grados a 50 grados. Como podemos ver, en la parte superior se encuentran dos botones con los cuales se puede ajustar el set point para esta máquina, al igual que un LCD donde podemos visualizar la temperatura que está teniendo y la temperatura que desea alcanzar. Esta previamente la definimos con los botones. Y a su izquierda tenemos un termómetro, del cual nos los pusieron los científicos como guía para guiarnos de esa temperatura. Si nuestro control lograba la temperatura y se visualizaba aquí, querría decir que la temperatura era válida. En la parte superior, más o menos a esta altura, se encuentran lo que son las resistencias y el motor que dispersa el aire caliente. Como se lo mencionaba, esta incubadora se requirió de 10 a 50 grados. Puesto que 10 grados es menor que la temperatura ambiente, fue necesario añadirle un sistema de refrigeración, el cual se le tuvo que adaptar, teniendo así posible poder obtener temperaturas inferiores a la temperatura ambiente. Mientras que esta incubadora, el rango es de 35 a 50 grados. Igualmente está conformada por los botones con los cuales se ajusta el set point, su LCD donde se visualiza el estatus y igualmente un termómetro.